Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algunos riesgos que tenéis que conocer antes de comer seitán. Algunas veces no somos realmente conscientes de qué es lo que estamos comiendo cuando utilizamos, por ejemplo, en dietas vegetarianas o veganas, sustitutos o alimentos que se nos promocionan como sustitutos de la carne. Y en este caso podríamos decir que el seitán es considerado como la carne vegetal por excelencia, por su textura, por su aspecto, por su sabor. Bueno, saber a carne no, pero realmente pues la industria alimentaria, que ya se lo sabe y que tiene aquí un nicho de mercado enorme, pues siempre puede saborizar de alguna manera ese seitán antes de comercializarlo y de esa manera pues darle diferentes toques de sabor que puedan imitar de alguna manera otros productos de origen cárnico, de origen animal. Lo primero que tenemos que saber, evidentemente, es dentro de esa variedad de alimentos vegetales que sustituyen o que mejoran el aporte de proteínas, mejor dicho, tenemos principalmente el tofu, que sería un derivado de la soja, al igual que el tempeh, que también es otro derivado de la soja, pero en este caso fermentado y con un sabor como más potente. Y tendríamos también el seitán. El seitán, que es del que estamos hablando hoy porque tiene una particularidad que lo hace ser diferente a los demás, no se obtiene de la soja, sino que se obtiene del trigo, en concreto del gluten del trigo. Por lavados, nos quedamos solamente con la parte proteica de ese trigo que concentra, como os digo, ese gluten, que es la principal proteína que contiene el trigo. Por lo tanto, podríamos decir que el seitán está elaborado a base de gluten. Si yo me como 100 gramos de seitán, estoy comiéndome aproximadamente, no exactamente evidentemente, pero aproximadamente unos 100 gramos de gluten de una sentada. Y 100 gramos de seitán es un filetito no muy grande, por ejemplo, si lo comparamos con un filete de carne. Creo que alguno empezará a intuir por dónde van los tiros, ¿no? Cuando os estoy hablando de gluten, evidentemente la gran mayoría de las personas pueden no tener problemas con el consumo de gluten, aunque es posible que cantidades elevadas de gluten en la dieta puedan despertar algunos problemillas de salud que no teníamos hasta entonces y que en ese caso podría, como os digo, actuar de disparador ese consumo abundante de gluten y además fuera del hábito anterior. Es decir, si yo, por ejemplo, paso o hago una transición de una dieta omnívora a una dieta vegana y uno de esos ingredientes que voy a utilizar para sustituir otros alimentos, porque es la primera mentalidad, yo siempre suelo recomendar que no se trate de sustituir, que se cambie de chip y que se cambie el recetario completamente para poder incorporar más variedad de alimentos naturales en una dieta vegana. Por supuesto, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas deberían ser la base, aunque muchas veces los cereales también son una parte importante y además un complemento ideal para obtener todos los aminoácidos esenciales. Pero en este caso nos estamos quedando con este producto, con el seitán, con una parte muy concreta, no de todos los cereales, sino de algunos, ese gluten. El gluten, algunos ya os estaréis pensando, uy, pues si yo lo tomo y me sienta bien, perfecto, no hay por qué tener problemas con el gluten, pero el gluten se considera actualmente
un disparador de algunos problemas gastrointestinales. Por ejemplo, puede generar una mayor dificultad a la hora de digerirlo y bueno, pues provocar inflamación, gases, por ejemplo, aunque esto lo solemos asociar muchas veces a la fibra. En el caso de un consumo abundante de gluten, también se ha visto que puede desarrollarse problemas digestivos, que cuando se reduce la cantidad desaparecen, con lo cual es algo particular, personal de algunos individuos, es decir, no le pasa a todo el mundo, pero es algo que podríamos pensar. Y además, cuando se hace esa transición hacia una alimentación vegana, el aumento de la fibra, que sería otro componente importante, tendría que ser progresivo para evitar esos problemas digestivos. Si sumamos ambos, de repente un aumento enorme de fibra más el seitán, que contiene altas cantidades de gluten, nos podemos encontrar con que el proceso digestivo pues no es tan bueno como era anteriormente. Hay que hacerlo progresivamente para que el cuerpo se vaya adaptando, la microbiota principalmente se vaya adaptando a la cantidad de alimento que le va a llegar. El gluten supone un aporte importante de proteínas, es decir, el seitán es un alimento proteico, con lo cual conveniente para mejorar el aporte de proteínas en las dietas veganas. Pero imaginaros que yo tengo una cierta predisposición genética no desarrollada a tener celiaquía o sensibilidad no celíaca al gluten. Una cantidad elevada de gluten va a automáticamente activar ese gen que no se había despertado anteriormente. Igual porque yo no consumía suficiente cantidad de gluten, una dieta bajita en gluten, para despertar esa predisposición genética. Y sin embargo, de repente, vaya, empiezo con una dieta supuestamente más saludable que a mí me sienta mal. ¿Por qué? Porque no tolero esa cantidad de gluten. Y una vez que dejo de tolerar el gluten, lo dejo de tolerar para siempre. Por lo tanto, habría que retirarlo completamente y me obligaría a quitar no solo el seitán, sino cualquier otro cereal que contenga gluten y a vigilar la contaminación cruzada. Es decir, una vez que el intestino delgado se ha dañado a causa de esa mala absorción del gluten, sensibilidad no celíaca al gluten y celiaquía principalmente, tengo que retirarlo para siempre porque esos síntomas, si no, no desaparecen. Por lo tanto, en ese caso podría servir de detonante. Evidentemente es algo que nunca van a probar las personas que ya tienen diagnosticada la celiaquía, porque ni se les ocurrirá por asomo sabiendo que el seitán está elaborado de gluten, incluirlo en su dieta, porque al minuto cero pues se van a encontrar fatal. Así que eso sería algo que evidentemente no estaría recomendado, un alimento no recomendado para personas que ya tienen diagnosticada esa celiaquía. Y en tercer lugar, un consumo abundante de gluten en la dieta en personas genéticamente predispuestas puede disparar la aparición de enfermedades autoinmunes. El gluten es actualmente uno de los nutrientes de la dieta considerados como activador en algunas personas. Ya os digo, predisposición genética cuenta mucho en este tema. Bueno, pues nos podría actuar como activador de una respuesta autoinmunitaria, es decir, como si el organismo reconociese como extraño no solo el gluten, sino también algunos de nuestros órganos o otras partes del cuerpo. Así que en esos casos, evidentemente, pues tampoco nos resultaría muy conveniente ese consumo de seitán. Pero claro, si yo tengo una enfermedad autoinmune, lo evito. Pero ¿y si no sé que la tengo porque nunca se ha manifestado? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos si nosotros no sabemos nuestra predisposición genética y queremos empezar a consumir seitán? Pues la principal recomendación es hacerlo en pequeñas cantidades, es decir, no abusar del consumo de seitán, no meternos un platazo de seitán entre pecho y espalda, porque puede actuar como detonante. Y en ese caso, bueno, pues una vez puesta la mecha, evidentemente a algún sitio va a llegar y es muy difícil
apagarla. Así que lo mejor es la prevención, tener cuidado en general con el consumo de seitán, ir probándolo en pequeñas cantidades. Si no hay ningún tipo de problema, perfecto, sería un alimento muy bueno para incluir en una dieta vegana por su aporte en proteínas principalmente, pero si notamos cualquier tipo de molestia, lo retiramos de la dieta lo antes posible para evitar que se produzcan síntomas importantes con su consumo. Así que es una precaución, evidentemente, que tenemos que conocer y qué hacer cuando incluimos el seitán en la dieta. Así que espero que os haya servido como información extra, también que muchas veces podemos llegar a desconocer. Cogemos los alimentos por su nombre, ¿no? Yo como seitán, yo como tempeh, pues el tofu yo creo que lo tenemos todos un poco más interiorizado y otros derivados de la soja, pero en el caso del seitán, para muchas personas su origen es desconocido y por lo tanto pueden estar teniendo algunos problemas de salud porque no saben de dónde proviene ese seitán, con un nombre además así como oriental y como muy atractivo. Así que espero que el vídeo sirva de ayuda, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.